Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Le damos gloria a Dios porque estamos en la casa de Él. Amén. Realmente es un privilegio poder venir a su casa a adorarle. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Inclinamos nuestros rostros. Oremos. Padre, tú que eres todopoderoso, tú que eres Dios, el creador de todas las cosas, te damos gracias por permitirnos venir ante ti, poder escuchar tu palabra y que esa palabra no vuelva a ti vacía, porque tú lo has prometido así, Señor. Gracias, Padre, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. La lectura bíblica de este día o de este tema se encuentra en Lucas 5:19. El título del tópico que vamos a tener hoy es Fe delante de Jesús. ¿Cómo dije? Fe delante de Jesús. Vamos, Lucas 5:19. Leo. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio y delante de Jesús. Yo quiero que vayamos conmigo, porque antes de entender el relato aquí plasmado en el Evangelio de Lucas, capítulo 5 del 17 al 25, sabemos que aquí habla del paralítico que fue sanado en dos formas, física y espiritualmente. Tenemos que entender quién fue que lo sanó, quién es Él. Y por eso yo voy, que me acompañen por favor, a Génesis 1:1. Génesis 1:1. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Dios. En el principio creó los cielos y la tierra. ¿A través de quién Él creó? ¿Quién es el creador? Jesús. Ahora vamos a contestar esta pregunta. Sabemos que Dios o Jesús fue quien creó los cielos, no este cielo que vemos aquí, los cielos y todos sus ejércitos y la tierra. ¿Cómo Él lo creó? Vamos a Salmo 33, versículo 6 y versículo 9. Salmo 33, versículo 6 y versículo 9. Y dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos, por el aliento de su boca. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Vemos que Dios o Jesús solamente habló la palabra y fue instantáneo y fue hecho. Génesis 1:3 dice: Él dijo, versículo 9 dice: Él dijo, versículo 14, Él dijo y fue hecho. Si quieres vamos allá. Génesis 1:3 dice: y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego Dios dijo, haya expansión, y hubo expansión. Dios dijo también, júntense las aguas, y las aguas se juntaron. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, y produjo seres vivientes. Lo que quiero agotar aquí es que por la palabra de Dios, las cosas fueron hechas. Amén. Él dijo y apareció instantáneamente por la palabra de Dios. Juan 1:1
nos dice claramente que Jesús fue el que creó con su palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo fue el que creó a través de la palabra, que es toda poderosa para creación, para ejecutar lo ordenado. La palabra de Dios no es como la palabra de nosotros. La palabra de nosotros es una opinión. La palabra de nosotros es una definición. La palabra de Dios dice y se ejecuta. Por eso, quiero leerle antes de ir a esa parte, Juan 1:14, para mostrar claramente que Jesucristo estuvo en el principio creando. Dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso Dios, Jesús, no puede mentir, porque su palabra se hace verdad. Si yo digo que un elefante vuela, es una opinión. Eso no hace sentido, no pasa nada. Pero Dios, Jesús, dice que un elefante vuela, en el instante vuela, porque su palabra es verdad. Lo que Él dice se cumple no matter what. Quiero ampliar un poco de cuanto a Salmo 33, cuando dice que Él creó los cielos y todos sus ejércitos. Sabemos ya que Él lo creó por su palabra. Si yo le pregunto, ¿qué Él creó allá en los cielos o el universo? ¿Alguien? ¿Podemos decir los ángeles? Los ejércitos, los ángeles. Todos los ángeles fueron creados por la palabra. Él dijo y ellos aparecieron. Y todos, Él creó también todos los seres de todos los otros planetas no caídos. Él fue el que lo creó y Él es el que lo sustenta por su palabra. ¿Qué es lo que estoy agotando? Es que por la palabra de Dios las cosas son hechas. Las cosas son creadas. Las cosas son sustentadas por la palabra de Dios. No es la palabra tuya. Recuerden el título del tema: fe delante de Jesús. Estamos sabiendo quién es Jesús. Jesús fue quien creó con su palabra. Jesús es Dios. Amén. Un versículo más en Isaías 45:12. Antes de ir allá, yo quiero que entendamos algo. Que Jesús dijo, Él habló, Él mandó y existió. No hubo lazo de tiempo. Instantáneamente, a lo más instantáneo que podamos nosotros pensar, Él habló y fue hecho. Vamos a Hebreos. Iba a ir a Isaías 45, pero me parece que lo tenemos claro, que Dios es el creador y Él creó por la palabra. Amén. Creo que lo tenemos claro. En Hebreo 11:3, Hebreo 11:3, encontramos un versículo muy interesante. Muy interesante. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A través de que nosotros estamos convencidos de que Dios creó y que Él por su palabra creó y fue hecho y apareció por la fe. Tú no lo viste, yo no lo vi creando. Incluso Adán, que era el que estaba más cerca y nunca lo vio creando.
Adán también por fe creyó que Dios creó todas las cosas por su palabra. Leo nuevamente Hebreos 11:3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, lo que vemos, fue creado, fue hecho de lo que no se veía. De la nada. No necesitó materia. Nosotros creamos esto, pero necesitamos una materia prima previa para poder crear. Él no necesita eso. Mateo 4:4 y Lucas 4:4 nos dice algo muy importante sobre lo que estamos hablando. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo, esto es Jesús hablando, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Él es verdad. Juan 17 dice, tu palabra es verdad. ¿Por qué? Porque lo que Él dice se hace. Nosotros sabemos que en Habacuc 2:3, en Romanos 1:17, en Hebreos 10:38 y en Gálatas 3:11 dice que el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. En Mateo 4:4 y en Lucas 4:4 dice que no vivirá el hombre de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pregunto, ¿hay dos maneras de vivir? O vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios es fe. Voy a repetir porque creo que no entendieron. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Romanos 1:17, podemos tomar, dice, el justo por su fe vivirá. Hay dos maneras de vivir. O vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios es igual a fe. Pregunto. Fe es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Y lo que dice se hace. Amén. Y se ejecuta. No podemos, obviamente, hablar de la fe y no hablar del padre de la fe, Abraham. Vamos a hablar brevemente de él en Romanos 4, 18 al 22. Romanos 4, del 18 al 22. ¿Estamos ahí? Romanos 4, 18 al 22, leo. Sabemos que a Abraham se le hizo una promesa de que iba a ser padre de multitudes. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Dios le hizo una promesa. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Y mira esto, cómo Abraham creyó a Dios. En estos versículos está contenido lo que es la definición de fe. Dice, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cuánto entendemos? ¿Cuánto estamos entendiendo? Que la fe es que si Dios dijo, Él va a hacer. Abraham no se puso a ver, wow, yo estoy bien, ¿cómo puede pasar esto? Porque para tener descendencia debe haber un hijo. Él no se centró en lo que él estaba viendo con los ojos físicos, sino él solamente creyó. Y el versículo 21 me encanta porque dice plenamente convencido, independiente de la adversidad de que él estaba mirando en su cuerpo o la situación, él estaba convencido de que era también poderoso. Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y Él lo prometió ¿cómo? A través de su palabra. Dios habló y se va a hacer. Solamente el trabajo tuyo es tener fe de que esa palabra se va a cumplir en tu vida. Ahora, yo creo que podemos entender un poco la definición de fe. Obviamente no podemos hablar de fe sin su definición, que la da la misma Biblia. Pero a veces le pasamos por encima, asumiendo que entendemos. En Hebreos 11:1 está la definición de fe bíblicamente. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, la confianza, la seguridad de lo que se espera, que la palabra de Dios va a hacer lo que dijo. La convicción. Abraham dijo, estoy completamente convencido, convencido de que Dios va a hacer lo que Él dijo. Leo nuevamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos físicos, no quiere decir que no es así. Dios, su palabra es verdad. Su palabra no regresa vacía. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Hermanos, entendamos esto, porque esto es la base sólida para poder entender cómo Dios trabaja en nosotros y cuál es la decisión que nosotros tenemos que tomar día a día y en quién es que estamos confiando. Vamos a Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3. Leo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A través de Jesús, Dios hizo el universo a través de su palabra. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Hermanos, el universo fue hecho por Jesús. Amén. Fue hecho por su palabra. Amén. La misma palabra es que sustenta la creación. Amén. La palabra de Dios. La palabra de poder. Jesús, sabemos que vino a esta tierra. Y uno de los propósitos fue purificarnos,
¿De qué? Del pecado. Efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Mateo 1. Vamos, Mateo 1, versículo 20 y 21. Ahí dice, ahí está la promesa del Hijo de Dios, que se encarnó y vivió junto con nosotros. Versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 20 y 21, leo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Juan 1, 29. Aquí encontramos a Juan Bautista. Muy interesante lo que él dice. Juan 1, 29 dice: en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, uno de los propósitos de los que él vino a esta tierra y nació y se hizo hombre igual que tú, fue para purificarnos de nuestros pecados, de tus pecados. Ahora bien, creo que podemos entender un poco más el relato de Lucas 5, versículo 17, 25. ¿Creen que lo podemos entender un poco más? Entendiendo que Dios, a través de su palabra, creó todas las cosas, sustenta todas las cosas. Y la fe de nosotros debe estar sustentada en eso, porque el justo vivirá por fe. Y no de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a lo que fue la lectura bíblica. Lucas, capítulo 5. Jesucristo vino para limpiarnos de pecado, para justificarnos del pecado a través de la fe. Dios vino, Jesucristo vino a justificarnos, a limpiarnos a través de su palabra de todo pecado. Leo del versículo 17. ¿Estamos ahí? Lucas 5, versículo 17 en adelante. Es muy importante que me sigan, porque esto es de vida o muerte. Tenemos que entender quién es Dios y a quién nosotros le servimos. Leo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales, habiendo venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. ¿Delante de quién? De Jesús, el Creador. Versículo 19. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con un lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús, delante del Creador, el que tiene palabra que dice y se hace, el que limpia los pecados. Este relato también se encuentra en Mateo 9 y en Marcos 2. En Marcos 2 dice específicamente cuántos hombres eran. Eran 4 hombres que llevaban la camilla y obviamente el paralítico que estaba postrado en la camilla. Y mira este versículo, el versículo 20, qué interesante. Al ver
Jesús, la fe de ellos, Dios vio la fe de ellos. Le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque lo dijo Jesús. Y si Él lo dijo, tú eres limpio. Y tú eres justificado por esa fe que Dios vio en ti. Tú eres limpio de pecado. Me gusta, como dice en Lucas, en Mateo 9, que dice Jesús hablándole al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pregunto, ¿estos hombres tenían fe? ¿En quién tenían fe? ¿En qué tenían fe? En Jesús. ¿Y qué? Y más allá, en su palabra. Porque ellos sabían y estaban seguros y tenían la certeza de que si ellos iban frente donde Jesús, con fe, Dios era poderoso, es poderoso, que a través de su palabra, Él iba a ser sano, limpio. Porque Jesús, Dios, lo dijo. Leo nuevamente el versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Miren lo que va a suceder ahora. Pongamos atención. Aquí tenemos un grupo que lo vamos a llamar que no tienen fe, no creen en la palabra de Dios, en la palabra creadora de Dios. Y Jesús va a hacer esto para mostrar que Él es Dios, que su palabra tiene poder para realizar lo que Él dijo. Si Él dijo que tus pecados son perdonados, tú eres limpio. Versículo 23. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decir? ¿Por qué Él dice eso? Él dice eso porque la sanación física tú la puedes ver, nosotros la podemos ver con nuestros ojos, pero la sanación de los pecados nadie la puede ver. No pueden ver el poder de Dios ejecutado, realizando lo que Él dijo. Mira esto. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis, esto Dios mostrando su poder de la palabra, su palabra, qué poder tiene. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria a Dios. Mis hermanos, espero que hayamos entendido lo que hemos estudiado hasta ahora. Que nosotros debemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Fe es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros, la parte de nosotros es la parte tuya y mía. El único trabajo que tú y yo tenemos que hacer es creer, tener fe de que si Dios dijo, se va a hacer. Que si Dios dijo, se va a hacer. Aquí Jesús tuvo que mostrar que su palabra tiene poder haciendo una sanación física. Pero sabemos que Dios quiere la sanación de tu corazón, la sanación de tus pecados, limpiarte. ¿Por qué lo digo? Hermanos, Dios, Jesús, cuando perdona, Él olvida. Él envía todos tus pecados al fondo del mar, según Miqueas 7:19. Yo en esta hora le voy a dar dos opciones. Son dos opciones. No es difícil, no le están dando cinco. Dos opciones. Y esto va a marcar el destino de ustedes, ya sea para vida o ya sea para muerte. Vamos con la opción menos favorable, que yo creo que ya mirando quién es Dios y el sustentador de todas las cosas y cómo Dios nos limpia a través de su palabra, creo que elegiremos bien. Vamos, acompáñenme a Juan
capítulo 8, versículo 24. Juan, capítulo 8, versículo 24. Leo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que Jesucristo es Dios y que por su palabra tú puedes ser limpio, tú vas a morir en tus pecados. El único que tiene el poder de limpiarte del pecado es Dios. Amén. A través de su palabra. Lo único que Jesús tiene que ver en ti es la fe de que Él lo puede hacer. Es el único trabajo que tú tienes. Y si tú no lo haces, morirás. Esa es la opción 1. La opción 2. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Amén. Nuestra fe. Le voy a decir esto. Es una declaración baja, muy pobre, es decir, que la fe nos lleva a la victoria. La fe es la victoria. Amén. Entiendan eso, la fe es la victoria. Entonces, mis hermanos, tú vas a elegir hoy tener fe en Dios o vas a permitir que tus pecados, tu iniquidad te lleve a la muerte. ¿Cuánto estamos dispuestos a tener fe en Jesús, en la palabra Amén. Que Él ha hablado para limpiar y sanar? Nombre de Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios nos puede sanar física y espiritualmente, como lo hizo con ese paralítico. Solamente tenemos que creer y ir delante de Jesús con fe, y que Él pueda ver nuestra fe, de que su palabra hará lo que Él dice en nosotros. Dios le bendiga, hermanos.